has invertido en XRP, en Hedera o en Velo, seguro que has escuchado la narrativa ISO 20022 un millón de veces. XRP tiene el volumen y los ETFs, Hedera tiene a Google ejecutando sus nodos y Velo tiene Asia completamente dominada. Pero la verdad es que hay una cripto ISO 20022 que tiene algo que ninguna de estas tres puede reclamar: la integración más nativa del estándar que existe en todo el espacio cripto. Y estoy moviendo las manitas, eso quiere decir que me estoy nervioso. Se llama Stellar, su símbolo es XLM. Y lo que voy a mostrarte en este vídeo va a cambiar completamente cómo ves el ecosistema ISO 20022. Porque resulta que Stellar hace cosas que técnicamente XRP no puede hacer. Y voy a demostrártelo con datos. Así que sigue viendo. Y antes de continuar, déjame ser brutalmente honesto contigo, pajarito. Todo lo que voy a contarte está respaldado con documentación oficial de Stellar Development Foundation, datos on-chain y fuentes que tú mismo puedes comprobar en el artículo completo que he publicado. ¿Dónde? Pues en la pestaña comunidad, lo tienes aquí arriba. Porque si hay algo que odio más que los vendehumos, es la gente que te cuenta cosas sin mostrarte las fuentes. Así que agárrate, que esto va a ser un viaje técnico, pero te prometo que al final vas a entender exactamente por qué Stellar es diferente. Empecemos por el principio. ¿Qué demonios es Stellar? Y aquí es donde la mayoría asume que Stellar es el hermano pequeño de XRP o una copia barata de Ripple. Y mira, técnicamente no están completamente equivocados en el origen, pero se pierden lo más importante. Stellar fue creado en 2014 por Jed McCaleb. ¿Y quién es Jed McCaleb? Pues uno de los cofundadores originales de Ripple. Jed McCaleb estuvo desde el principio con XRP, pero en 2013 vio limitaciones fundamentales en el enfoque que Ripple había tomado y dijo: ¿sabes contar? Pues no contéis conmigo, voy a crear algo diferente. ¿Sabes cuál es la diferencia fundamental? XRP fue diseñado para bancos Tier 1 y grandes instituciones financieras para mover millones de dólares por transacción. Stellar fue diseñado para las personas, pequeñas empresas, remesas y mercados emergentes. Pero ojo, y esto es crítico, esto no significa que Stellar sea menos profesional o menos serio. Significa que Stellar está optimizado para casos de usos que XRP ni siquiera intenta resolver. Y aquí es donde viene el primer dato que te va a volar la cabeza, Tete. Stellar usa Stellar Consensus Protocol, que es completamente diferente al sistema de validadores que utiliza XRP. Mientras Bitcoin procesa 7 transacciones por segundo y Ethereum procesa unas 15, Stellar puede procesar más de 1000 transacciones por segundo. Su capacidad teórica actual es de 2000 y con las optimizaciones que están implementando en 2026, el objetivo es alcanzar las 5000. ¿Sabes cuánto tarda en confirmarse una transacción en Stellar? Entre 3 y 5 segundos. ¿Sabes cuánto cuesta? 0,00001 XLM, y eso es prácticamente gratis. Y todo esto lo hace con una fracción de la energía que consume Bitcoin o cualquier blockchain que utiliza el Proof of Work. Y ahora es cuando te cuento el dato que lo cambia todo. Stellar tiene la integración ISO 20022 más nativa que existe en el espacio cripto. Su arquitectura fue diseñada desde cero para ser compatible con mensajería financiera estándar. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues cuando un banco usa Stellar no necesita RippleNet como capa adicional, no necesita APIs preconstruidas como Hedera, no necesita middleware, es decir, software intermedio para hacer la compatibilidad. El lenguaje ISO 20022 está dentro del código base de Stellar. Es como la diferencia entre hablar español fluidamente de forma nativa y utilizar el Google Translator en tiempo real. Ambos funcionan, pero uno es inherentemente más eficiente, ¿no te parece? Dímelo en los comentarios. Tonterías de las mías. Vale, hasta aquí ya sabes que Stellar es técnicamente superior en integración ISO 20022. Pero ahora viene algo que el 90% de los holders de XLM ni siquiera recuerdan. Y cuando te lo cuente vas a entender por qué Stellar juega en otra liga. En noviembre de 2019 la Stellar Development Foundation hizo algo que ninguna otra criptomoneda importante se ha atrevido a hacer. Quemaron 55.000 billones de XLM. Más de la mitad del supply total. 55.000 millones de tokens eliminados para siempre.
Para que entiendas la magnitud de lo que te acabo de contar. Es como si Ripple quemara 50.000 millones de XRP así de golpe. ¡Pum! Quemados. Como si Ethereum quemara la mitad de los Ethereum en circulación. Nunca ha pasado. Y probablemente nunca pasará. Y aquí están los números exactos, porque yo no hablo sin datos. El supply circulante pasó de 105.000 millones a 50.000 millones de XLM. En un solo día, Stellar redujo la inflación potencial en más del 50%. Y el precio subió un 13% en las siguientes 48 horas después del anuncio. La respuesta obvia es, ¿por qué diablos harías eso? La Stellar Development Foundation tenía 85.000 millones de XLM en sus reservas. Y después de 5 años se dieron cuenta de algo brutal. No los necesitaban. Su plan original era distribuir esos tokens gradualmente durante décadas, pero vieron que la red ya tenía adopción suficiente sin necesitar esos incentivos. Así que tomaron la decisión más radical posible, quemar 55.000 millones de tokens para siempre. Ya me los podían haber regalado a mí, y a ti, y a todos los que ven mis vídeos, por supuesto, pero decidieron quemarlos. ¿Cuántas criptomonedas conoces que hayan quemado voluntariamente más de la mitad de su supply? Te espero, piénsalo y déjamelo en los comentarios. Ninguna, ¿verdad? Exacto, ninguna. Ripple tiene casi 41.000 millones de XRP en escrow. La comunidad lleva años pidiendo que quemen una porción y Ripple se niega de manera sistemática. No estoy diciendo que Ripple esté mal, tiene sus razones comerciales legítimas, pero la diferencia filosófica es cristalina, abrumadora, enorme, lo que tú quieras decir. Stellar eligió descentralización y credibilidad sobre control y capital. Ripple eligió control y flexibilidad comercial sobre la descentralización. Ninguno está mal, porque son estrategias completamente diferentes, y eso te dice todo sobre la filosofía de cada proyecto. Bueno, ya conoces la tecnología, ya conoces el quemado histórico que nadie más ha replicado. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Esto se está utilizando o solo es una teoría bonita? Porque una cosa es tener tecnología increíble y otra cosa es que la gente la esté utilizando. Pues bien, déjame mostrarte 3 casos de uso que demuestran que Stellar es infraestructura real funcionando ahora mismo mientras estás viendo este maravilloso vídeo. Primer caso, MoneyGram. MoneyGram no es una startup cualquiera, es una de las empresas de remesas más grandes del mundo. Procesa miles de millones de dólares anuales. En 2021, MoneyGram integró Stellar para facilitar transferencias entre carteras digitales y efectivo en más de 150 países. El resultado: los usuarios pueden enviar dinero desde su cartera Stellar a cualquier punto de retiro de MoneyGram en minutos, no en días, en minutos. Y no estamos hablando de un piloto en pruebas, es operativo ahora mismo. Millones de transacciones procesadas, infraestructura real funcionando a escala global. Segundo caso, la validación técnica ¿de quién? Pues de IBM, casi nada. Y aquí tengo que ser honesto contigo porque yo no soy un vendehumos como otros CryptoBros. Por cierto, CryptoBros, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Tonterías de las mías. Entre 2019 y 2021, IBM construyó Worldwide sobre Stellar para crear una red de pagos transfronterizos que conectó bancos en más de 70 países. Bancos Tier 1 como Banco Bradesco en Brasil, Rizal Commercial Banking Corporation en Filipinas y Bank Bumiputera en Malasia. Y no quiero risitas. Pues todos estos 3 bancos procesaron transacciones reales utilizando ¿qué? Stellar. IBM liberó el código como open source en 2021 y ya no lidera activamente el proyecto. Pero aquí está lo que realmente importa. IBM eligió Stellar sobre todas las demás blockchains disponibles para construir infraestructura bancaria a escala global. Y esa validación técnica no desaparece porque IBM cambie de estrategia. La tecnología funcionó. IBM la validó. IBM la validó. Y eso sigue siendo relevante a día de hoy. Y tercer caso, que es el más importante, presta atención. USDC, ¿de quién? De Circle. Circle eligió Stellar como una de las primeras blockchains para emitir USDC de manera nativa. El USDC en Stellar procesa más de 2.000 millones de dólares en volumen mensual. 2.000 millones, ojito con esto. Y las comisiones son prácticamente cero comparadas con Ethereum. ¿Ves el patrón, pajarito? MoneyGram eligió Stellar para remesas globales.
IBM eligió Stellar para pagos interbancarios. No sé hablar, interbancarios. Y Circle eligió Stellar para su stablecoin regulada. Y estas no son empresas pequeñas experimentando, son gigantes corporativos implementando Stellar en producción a escala masiva. Masiva, bro. ¿Por qué? Cada vez que escucho masivo me aparece el subnormal de los Barpees en la cabeza, obviamente. Si esto no es adopción real, Tete, explícame tú qué es adopción real. Y en este momento voy a responder la pregunta que sé que te estás haciendo, que estás pensando. Vale, Mariano, Stellar suena increíble, pero XRP tiene más volumen, más alianzas, más reconocimiento. ¿Por qué elegiría Stellar sobre XRP? Excelente pregunta. Me alegro que me hagas esa pregunta. Y voy a darte la respuesta más honesta que vayas a escuchar en YouTube. Primero te voy a contar dónde XRP gana claramente. 1. Volumen de mercado. El market cap de XRP es aproximadamente 7 veces mayor que el de Stellar. 2. Reconocimiento institucional. Ripple tiene acuerdos con cientos de bancos Tier 1. 3. Liquidez. XRP tiene pools de liquidez muchísimo más profundos en todos los exchanges. 4. Momentum mediático. Momentum, ¿ves? Me suena a Harry Potter. Y que haga... que tengo la cabeza medio agilipollada. Cuando la gente piensa en pagos cripto institucionales, ¿en qué piensan? En XRP, como primera opción. XRP gana en escala, visibilidad y capital. Pero ahora voy a contarte dónde Stellar destroza, aniquila a XRP. 1. Integración ISO 20022 nativa. No necesita RippleNet como capa adicional. 2. Costes. Las comisiones de Stellar son 100 veces más baratas que XRP. 3. Velocidad de desarrollo. Stellar despliega nuevas funcionalidades más rápido. 4. Compromiso con descentralización. El quemado de 55.000 millones lo demostró. 5. Infraestructura para stablecoins. Stellar es mejor plataforma para emitir y manejar stablecoin que XRP. Y aquí está la verdad incómoda que nadie te va a decir, Tete. XRP y Stellar no compiten de manera directa. XRP está optimizado para bancos grandes moviendo millones de dólares por transacción. Y Stellar está optimizado para realizar remesas, micropagos y mercados efervescentes y mercados emergentes moviendo cientos o miles de dólares. XRP es el Mercedes de los pagos cripto. Y Stellar es el Toyota, que es más barato, más eficiente y funciona en cualquier terreno. Esta analogía no te la esperabas, chate. Chato, tete, chate. Tócate los huevos. Ambos tienen su lugar. La pregunta no es cuál es mejor, es cuál resuelve tu caso de uso específico. Y escúchame una cosa, pajarito. Si has llegado hasta aquí sin darle like al vídeo, déjame decirte que YouTube no va a mostrar este contenido a más gente que lo necesite. Así que si te está pareciendo útil, dale el botón de like ya. Ahora, right now, para que no penséis que no sé hablar de otros idiomas. Ya me he perdido. ¿Qué quería decir yo ahora? Effective Wonder. Y para que veas que me gusta la diversidad y la multiculturalidad, déjame que te cuente una cosa. Esto es un guiño a los políticos de este país. El 45% de mi portafolio ISO 20022 es XRP. Y XLM aproximadamente el 15%. ¿Por qué menos en XLM? Pues porque XRP tiene mayor probabilidad de explosión de precio por los catalizadores institucionales a corto plazo que te he contado en este vídeo. Así que tienes que ver el vídeo. Pero XLM es mi apuesta a largo plazo para adopción orgánica en mercados emergentes y stablecoins. No es una competencia, es diversificación inteligente. ¿Lo has entendido? Bueno, ya sabes qué es Stellar, su quema histórica, su adopción real y cómo se compara con XRP. Y como te conozco, pajarito, sé que me vas a preguntar, vale, Mariano, si Stellar es tan buen proyecto, ¿por qué no sube de precio como XRP? La respuesta la tienes en este artículo que tienes en la pestaña Comunidad, donde explico por qué el precio no siempre refleja el valor. Porque hay proyectos que suben un 500% por hype y luego se desploman. Y luego hay otros proyectos que construyen su infraestructura silenciosamente durante años hasta que el mercado finalmente lo reconoce. ¿Te suena?
Si quieres que haga un vídeo completo sobre el tema por qué los buenos proyectos no siempre suben de precio, dímelo en los comentarios. Si hay suficiente demanda, me comprometo y lo hago. Así que ya sabes, para el vídeo y escribe el comentario. Y ahora déjame mostrarte los 3 catalizadores que están convergiendo en 2026 y que nadie está viendo venir. Nadie, absolutamente nadie. Primer catalizador, Soroban. Stellar lanzó Soroban en 2024, que es su plataforma de Smart Contracts. Contratos inteligentes. No quiero decir palabras en inglés. Hablamos español. Un todo ya. Esto le permite a Stellar hacer DeFi, Lending, Borrowing y Yield Farming directamente a su red. Tócate los cojones. Antes, Stellar solo podía hacer pagos, pero ahora puede hacer todo lo que Ethereum hace, pero con comisiones 1000 veces más baratas. Y aquí está el dato que lo cambia todo. Soroban está construido sobre Rust y WebAssembly. Y eso significa que cualquier desarrollador que sepa programar en lenguajes modernos puede construir en Stellar sin tener que aprender Solidity desde cero. Estos son lenguajes de programación. Algún ingeniero informático o algún programador que me esté escuchando sabrá de lo que hablo. Pero yo tengo que contarte las cosas, las entiendas o no. Es mi deber contarte las cosas como son. Y eso baja la barrera de entrada extraordinariamente. Segundo catalizador, CDBCs con África y América Latina. Múltiples bancos centrales están explorando Stellar para sus monedas digitales porque es más barato que construir infraestructura propia, tiene interoperabilidad nativa con stablecoins, que no sé hablar, y ya está funcionando a escala en mercados similares. Y tercer catalizador, expansión masiva de USDC en Stellar. Circle está expandiendo agresivamente USDC en Stellar porque las comisiones de Ethereum están matando la adopción retail. Cuando Circle trae millones de usuarios nuevos, cada uno necesita comprar XLM para activar su cuenta. XML queda bloqueado mientras la cuenta está activa. Eso es lo que mueve el precio, no las comisiones. Es una rueda económica perfecta. Voy a tomarme un respiro y decirte muy bien, hasta aquí Stellar suena perfecto. Pero si crees que voy a terminar este vídeo sin contarte los riesgos reales, es que no me conoces. Riesgo número 1. El volumen de trading de XLM es significativamente menor que XRP. Y te preguntarás, ¿y por qué me cuentas eso? Coño, párate, hombre, que te adelantas siempre a lo que voy a decir. Esto significa que si quieres vender una posición grande rápidamente, podrías tener problemas de liquidez. El impacto en el precio sería brutal. Riesgo número 2. Stellar no tiene el momentum mediático de XRP y eso es obvio. Cuando Ripple anuncia un acuerdo es noticia global. Cuando Stellar anuncia algo casi nadie se entera. ¿Quién se entera? Aquí el Tete, luego te lo cuenta a ti. Y esto afecta al precio a corto plazo. El mercado premia el ruido tanto como los fundamentos. Y riesgo número 3. ¿Por qué miro para allá? Pues porque me da vergüenza decirte las cosas y hablarte así a la cara. ¡A la carita! Riesgo número 3. Stellar depende mucho de Circle y USDC. Si Circle decide mover USDC completamente a otra blockchain, Stellar perdería una porción significativa de su actividad on-chain. Y estos riesgos son reales, pero también son manejables si entiendes en qué te estás metiendo. Stellar no es una apuesta para multiplicar por 100 en 6 meses. Es una apuesta a infraestructura de pagos para mercados emergentes en los próximos 3, 4, 5, 6 añitos. Stellar nunca va a tener el volumen de XRP, nunca va a tener el reconocimiento mediático de Ethereum, nunca va a ser la criptomoneda de moda, pero sí va a seguir procesando miles de millones en remesas silenciosamente, mientras otros prometen y no cumplen. Prometer hasta meter, y una vez metido, que te pires. Mi objetivo personal para XLM en 2030 es de $2.20-3.80. Esta es una predicción, es una opinión, no es un análisis. Si queréis un análisis de precio, me lo dices en los comentarios. Y entonces me tendré que estudiar muchísimas cosas, perder mucho tiempo y hacerte un vídeo. Esto es intuición, como la intuición que te dije sobre el precio de XRP, que lo tienes aquí arriba. Ahí te explico por qué pienso que XRP valdrá $1.000 en 2030. Bueno, el precio este de que te he dicho yo de XLM no es por hype.
No es porque vaya a irse a la luna, sino por posición estratégica como infraestructura de stablecoins y pagos en mercados emergentes. Y eso, Tete, es una predicción honesta basada en adopción real, no en fantasías de ciertos criptobros. Es que veo un vídeo que me dice, ¿y esto lo sabes porque sigues al cafre? Pues lo mismo, voy a hacer algo yo así, que me mola el tío ese. Ha llegado el momento de decirte que con esto y un filete, pues nos vemos el próximo domingo a las 7. Bro.